Estimada Florencia, estimada Alma, buenas tardes. Buenas tardes, secretario Qué Flores. gusto, qué gusto saludarlas, saludarlos. Estimada secretaria Georgina, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estamos compitiendo agenda con DT, con la plataforma digital, se nos concilió, se nos empalmaron por ahí algunas actividades, pero pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, se están conectando más personas, ¿verdad, Fátima? Sí, se están conectando. Ahorita voy a checar el registro. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes Gracias, a todos y gracias por la invitación, maestro. Siempre un gusto. gracias, maestra. ¿Cómo te va? ¿Ya llevas cuánto? ¿Como 2 meses? Un poquito más. 3. 3 meses. Ay, los primeros 100 días casi. Sí, los pininos. Pero ahí vamos. Muchas gracias por preguntar. Gracias. ¿Quién más está por ahí? Ya se conectó también la doctora Yadira García. Ella forma parte del panel que vamos a tener. También, doctora Yadira, en un momento más, iniciamos y pues se van incorporando. Qué gusto saludarte, Yadira. Hola, ¿cómo están? Buena tarde, qué gusto. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Olvidé preguntarte, Gilberto, si es posible que proyecte pantalla. Sí, por supuesto que sí. Miren, el orden del día que traemos ahorita, primero, bueno, ya en un par de minutos ya formalizamos el inicio. La licenciada Paulina Vallejos nos va a dar un mensaje en representación de Roberto Moreno y vamos a dar un avance de cómo va el tema de el estudio especializado en gobiernos municipales, lo va a hacer la doctora Fátima. Estimamos, como lo tenemos en el programa, a las 16:25 que iniciemos el panel, estimada Yadira, con Perfecto. también la doctora Elizabeth Pérez Chiques. Entonces, Claro que sí. pero sí, por supuesto, puedes compartir pantalla. Muchas Eh, gracias. no, gracias a ti, Yadira, mucho gusto, gracias. Paulina ya nos acompaña, estimada Florencia. Está por conectarse, secretario, no tarda. Ahorita ya le mandé mensajito. Perfecto, mil gracias, mil gracias. ¿Quién más está presente? Estimada licenciada Paulina, ¿cómo estás? Hola, secretarios, secretarias, demás. Me gusto Muchas saludarles. gracias. Pues ya somos 13, son las 16 horas con 3 minutos. Sabemos que poco a poco se van incorporando, pero en honor a la agenda, en atención a su puntualidad y sabiendo que se van incorporando o activando su pantalla poco a poco, pues si gustan, vamos a dar inicio a esta segunda jornada municipal del Grupo Nacional sobre Municipios 2020-2024, perdón, 2024-2025, que es el periodo que planteó este grupo de trabajo hacer toda una serie de labores. Eh, Como se los comentamos, se los compartimos en el orden del día, primeramente doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos, agradeciendo el favor de su agenda, su atención. Posteriormente, con la representación del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, del maestro Roberto Morenos, la licenciada Paulina Vallejos Escalona, titular de la Unidad de Política Pública del Sistema Nacional Anticorrupción, de la CESNA, pues nos dan un mensaje. Posteriormente, vamos a compartir con ustedes los avances del estudio especializado, cómo vamos a la fecha, resultado de las entrevistas que hemos tenido con ustedes, el trabajo de gabinete que hemos avanzado. Entonces, en un lapso de tiempo muy breve y entrar de lleno al panel que nos acompañan nuestras invitadas, la doctora Elizabeth Helen Pérez Chiqués de CIDE y la doctora Yadira García Montero de Compliance de Landeros Castro y Mancera Abogados. Entonces ya están aquí con nosotros. Pues
Doctora Chiqués, un gusto saludarte. Ya activaste tu pantalla, muchas gracias. Mi compañero Juan Carlos Campos de la Coordinación Interinstitucional Municipal, pues también auxilia y acompaña y como lo han visto, pues forma parte de quienes hacen las entrevistas y la investigación. Estimada Paulina, muchas gracias en uso de la palabra. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues como ya comentaba, Roberto, el secretario técnico, no podrá acompañarnos esta vez por cuestiones laborales de último momento. Obviamente, bueno, les ofrece una disculpa y pues les envía un fuerte saludo a todos. La verdad es que para la CESNA, como se ha dicho en distintas ocasiones, pues es bien importante este tipo de reuniones que justo promueven la colaboración, la coordinación y pues qué mejor que en esta segunda jornada municipal, ¿no? Como parte fundamental del programa de trabajo del Grupo Nacional sobre Municipios que coordina el maestro Gilberto Tinajero Díaz, secretario de la CCA de Jalisco. Y bueno, pues nada más como un mensaje muy breve, pues en la primera sesión de las actividades que realizaron en el marco de este programa de trabajo, si no mal recuerdo, se llamaba Espacios para la Gobernanza en materia anticorrupción, que se celebró en octubre. Pues se concluyó que las leyes anticorrupción en las entidades federativas son heterogéneas, ¿no? Obviamente en el tratamiento y en la inclusión de los municipios. Y es precisamente por esto que es muy importante considerar a estos gobiernos, ¿no? De carácter municipal, pues desempeñan un papel clave en la lucha contra la corrupción. Primero que nada, porque pues son el primer acercamiento, ¿no? La primera ventanilla de los ciudadanos con el gobierno y en ese sentido pues influyen directamente en la vida cotidiana de las personas. También, bueno, los municipios pues tienen una gran habilidad para detectar, abordar problemas locales, ¿no? Justo al estar pues mucho más vinculados con la gente. Y bueno, obviamente esto pues promueve, ¿no? O puede promover que haya un uso indebido de los recursos públicos, ¿no? Al estar mucho más en contacto con esto. Entonces, bueno, pues el recordar que el programa también de implementación de la Política Nacional Anticorrupción establece unas líneas de acción con alcance municipal. Una de ellas sobre la capacitación transversal que debe de existir en materia de generación y aplicación de información con instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia, ¿no? Tanto de faltas administrativas como delitos. Y aquí, bueno, pues hacer hincapié en que la participación justo de los municipios desde la elaboración de las políticas, ¿no? En el caso de la política nacional, en el caso de sus políticas estatales, y ahora hacerlos partícipe de la ejecución de sus programas de implementación, pues es fundamental, justo para materializar, por un lado, sí, sensibilizar o capacitarlos como establece esta línea de acción, pero también sobre el desarrollo de sistemas electrónicos, que esa es la segunda línea de acción que también hace hincapié el programa, ¿no? Precisamente para facilitar el desahogo de los trámites y servicios de alto impacto en la población. Y como ustedes saben, pues la Plataforma Digital Nacional cuenta ahora con más de 1 millón de datos en 4 de los 6 sistemas de información y pues el objetivo también del Sistema Nacional en el corto plazo es aumentar la cantidad y la calidad de los datos mediante la interconexión con los sistemas de información, que además, bueno, como sabemos, pues debemos de integrar información de más de 5.000 instituciones públicas. Entonces, al ser este un gran reto, pues es fundamental contar con el compromiso y la participación de los municipios, ¿no? Em, ya para cerrar, pues necesitamos de la colaboración de todas las instituciones públicas, ¿no? Del orden federal, obviamente estatal y subnacional, pues con el esfuerzo de todos podremos blindar, que es como uno de los conceptos que ahora tratamos de incluir en este lenguaje anticorrupción, ¿no? Blindar al Estado mexicano contra la corrupción
Y bueno, pues la verdad es que deseo que sea una sesión de muchísimo diálogo, ¿no? Con estos especialistas en temáticas anticorrupción, obviamente empezando por los secretarios, las secretarias. Y bueno, pues les deseo también mucho éxito y aquí nos quedaremos. Muchas gracias, estimada Paulina, y aprovechamos también para felicitarte por tu designación por el órgano de gobierno. Nos da mucho gusto pues que en tu persona se haya materializado ya esta designación y que viene a consolidar también la situación orgánica de la CESNA. Muchas gracias por tu mensaje y extiéndele un saludo al maestro Roberto Moreno, pues por designarte como parte de esta actividad. Quiero continuar dando la bienvenida. Ya está Bernardo desde Nuevo León. Saludos, estimado Bernardo, Juan Edgar, amigo, compañero de la región, y otros más, ¿no? Juan Carlos Alvarado de Nayarit, seguramente estarán activándose. Muchas gracias. Pues adelante, continuamos el segundo punto. Queremos compartirles en este contexto cómo va el tema del estudio de del Grupo Nacional de Municipios. Le quiero ceder la palabra a la doctora Fátima Hernández. Ella es la directora de Coordinación Interinstitucional, pues quien lleva a cabo en la operación en Jalisco toda la parte de acercamiento, de conducir los trabajos de implementación, pero bueno, también es una gran académica, doctora por el Colegio de Jalisco, y que le pido nos ayude a compartir cómo vamos. No hemos cerrado, pero ¿qué hallazgos, qué cosas interesantes tenemos, estimada Fátima? Adelante, por favor. Buenas tardes, secretarios. Paulina, Florencia, muchas gracias por acompañarnos. Les voy a hacer una presentación bastante ejecutiva de lo que llevamos hasta el momento sobre el estudio especializado. Este estudio especializado, como saben, se centró específicamente en cómo es que se está dando o está ocurriendo la implementación de las políticas anticorrupción a nivel municipal, que es algo que nos parece súper importante debido a pues la incidencia que pueden llegar a tener los programas de implementación, los programas marco de implementación y las propias políticas hacia lo micro de la administración pública que se centra en los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, solamente para recordar, el objetivo es conocer la situación de implementación de instrumentos de política pública anticorrupción en los gobiernos municipales de las entidades federativas de México. Tenemos tres dimensiones. Estas tres dimensiones es la parte jurídica, es decir, qué tanto están contemplados los municipios dentro de las leyes locales anticorrupción. La parte programática, que es qué tanto están contemplados los municipios y las autoridades municipales dentro de las líneas de acción y dentro de la parte programática de las propias políticas y los programas marco de implementación. Y por otro lado, la parte operativa, que es donde me parece que está los grandes hallazgos. Es decir, para esta parte operativa y tanto para la parte programática, confiamos en la etapa de recolección en donde les hemos estado preguntando a tanto a los secretarios técnicos y secretarias técnicas como a sus equipos esta parte fina de cómo es que se tejen las relaciones y la vinculación hacia los ayuntamientos y hacia los municipios. Entonces, tenemos para esto, para tanto investigar la parte jurídica, programática y operativa, tenemos dos etapas de recolección de datos. La primera se centró en un trabajo de gabinete para revisar cada una de las leyes estatales y poder establecer las formas o los modos en que los municipios se encuentran contemplados en las leyes locales anticorrupción, es decir, encontrar la lógica de esta heterogeneidad que hablaba Paulina sobre cómo se encuentra diseñadas las leyes en cada estado. La segunda etapa es la aplicación de los formularios en línea, que muchos de ustedes nos ayudaron en la respuesta de estos formularios y las entrevistas semiestructuradas que de hecho creo que hoy fue la última o en este momento, hasta este momento ha sido la última, a fin de conocer la estructura programática y operativa de las políticas estatales anticorrupción. Entonces, en este sentido, solamente para recordar que son tres dimensiones,
dentro de estas tres dimensiones es que podemos ubicar la incidencia de las políticas anticorrupción a nivel municipal y pues esto confiamos en que nos arroje resultados que puedan determinar cuáles son las capacidades del sistema estatal anticorrupción para poder implementar las políticas anticorrupción y en su caso si podrían de ello desprenderse ciertos apuntamientos o ciertas premisas que podrían orientar el futuro de los sistemas anticorrupción en términos de los municipios y los ayuntamientos. Entonces, les quiero compartir que en esta exploración jurídica, un poco para darle forma a esta heterogeneidad normativa, en el análisis de las 32 leyes anticorrupción, se identifican 4 modos en que se encuentran contemplados los municipios. Es decir, son 4 maneras en que las leyes estatales han adoptado a los municipios dentro de toda su estructura jurídica. El primer modo es el reconocimiento de que las políticas aprobadas por el Comité Coordinador deben de ser implementadas por los entes públicos y en este caso por los entes públicos municipales. Nosotros encontramos que ahí hay una gran homologación dentro de las leyes, de que todos los entes públicos, incluidos los municipios, deben adoptar las políticas aprobadas por comité coordinador. El segundo modo es el establecimiento de mecanismos de coordinación con los municipios. Si bien hay un artículo, hay una atribución de la ley del comité coordinador en donde todos los comités coordinadores, que fue lo que encontramos, deben establecer mecanismos de coordinación con los órganos de control y con los órganos de fiscalización, pues se entiende que son los órganos internos de control de los ayuntamientos con quienes se debe de implementar mecanismos de coordinación. No obstante, hay algunas leyes en donde es obligatorio y es específico que el comité coordinador debe entablar mecanismos de coordinación específicamente con los municipios. Entonces, por eso es que se hace también esta distinción entre quienes lo enuncian de manera tácita, quienes lo enuncian de manera facultativa y cuáles leyes no se contemplan. El tercer modo en que los municipios están contemplados dentro de las leyes estatales anticorrupción es en cómo está integrado su comité coordinador. Varios comités coordinador del país contemplan la presencia de autoridades municipales. En el caso, por ejemplo, de Baja California, se contemplan los síndicos municipales dentro del comité coordinador. Habrá casos como Michoacán o Guanajuato que contemplan la presencia de órganos internos de control de las regiones dentro del comité coordinador. Y habrá casos como la mayoría de los comités coordinadores que no contemplan la integración de autoridades municipales dentro del comité coordinador. El cuarto modo en el que se destacan los municipios dentro de las leyes estatales es la obligación a la creación de los sistemas municipales anticorrupción. Y encontramos que solo 2 leyes estatales promueven la obligatoriedad de crear sistemas municipales anticorrupción. Otra ley que promueve un carácter optativo podrá instalar sistemas municipales anticorrupción. Se podrán instalar sistemas municipales anticorrupción, que es el caso de la ley de Jalisco, y 29 leyes que no contemplan la creación o la instalación de los sistemas municipales anticorrupción. Esta fue una primera exploración jurídica en donde se ponen números a esta heterogeneidad y se ponen modos o maneras en que se contemplan los municipios o están contemplados los municipios dentro del diseño jurídico de la lucha anticorrupción. Ahora, les vamos a presentar los resultados de la segunda etapa, que son los formularios que se les enviaron. Para esto, nuestro universo del objeto de estudio cambia porque, o sea, se va haciendo más pequeño en el sentido de que ya para la etapa de recabar datos por medio de formularios y lo que va a pasar también con entrevistas, es que la muestra es menor y en este caso el formulario lo contestaron 24 secretarías ejecutivas. Aquí están expuestas las 24 participantes y dentro de estas 24 secretarías ejecutivas se distinguen en esta dimensión jurídica que también se puso a su disposición a través de las preguntas de instalación del sistema
y del establecimiento por parte del comité coordinador de las políticas como obligatorias para los entes públicos y para los ayuntamientos, perdón, para los municipios. De estas 24 secretarías ejecutivas, 19 reconocen que su ley estatal establece que las políticas aprobadas por comité coordinador deben de ser implementadas por entes públicos municipales. También se desprende que de estas 24 secretarías, 10 reportan que su ley estatal cuenta con un apartado, sección o artículos dedicados a gobiernos municipales. Encontramos que ahí entonces se desprende una tipología, y esto es bien interesante en la primer tipología. Hemos encontrado que el patrón que tienen las secretarías ejecutivas como el brazo operativo de los sistemas estatales anticorrupción es que su coordinación se da mayoritariamente a través de los órganos internos de control. Es decir, la mayoría de las secretarías ejecutivas, su vinculación o su forma de establecer contacto con los municipios es a través de los órganos internos de control, y esto fue muy interesante e incluso lo pudimos ver en las mesas de trabajo que tuvimos en la jornada pasada. Al igual, la siguiente tipología es que hay una que la instalación estatal señala que los municipios deberán tener sistemas municipales anticorrupción. Se destacan pues las dos secretarías ejecutivas que lo marcan como una obligatoriedad, que Sinaloa y Estado de México. El caso de Jalisco, que es facultativo, se podrán instalar o no. Y el caso de Nuevo León, que contempla que la ley estatal contempla que debe existir un reglamento municipal anticorrupción. Eh, y estas serían las tipologías que podríamos encontrar dentro de la dimensión jurídica en las respuestas de los formularios. Después, en cuanto a la dimensión programática, 17 de 24 CCA reportaron tener un programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Posteriormente, en cuanto a líneas de acción, la pregunta es, y que es a la que corresponde esta gráfica, en cuanto a líneas de acción específicas para municipios, 12 secretarías ejecutivas reportaron sí, 8 no, y 4 reportaron que sus líneas tienen implicaciones generales. Por ejemplo, el caso de Jalisco cuenta con 41 líneas de acción. De las 91 cuenta con 41 que son específicas para municipios. Después, la siguiente pregunta es dentro de la sistematización de las respuestas, 5 secretarías ejecutivas reportaron tener indicadores o métricas de seguimiento a nivel municipal, y 7 reportaron no tener. Y en la siguiente respuesta, en cuanto a contar con mecanismos o instrumentos para dar seguimiento a la política estatal o programas de implementación, 12 secretarías ejecutivas respondieron que tienen mecanismos o instrumentos para dar seguimiento a la política estatal anticorrupción, específicamente en entes públicos municipales, mientras que 12 secretarías ejecutivas reportaron que no. Ahí van mitad y mitad dentro de las respuestas. En lo relativo hacia el programa de trabajo anual de comité coordinador, cuenta con actividades de impacto municipal. Eh, 21 secretarías ejecutivas cuentan con actividades, mientras que tres no. En cuanto a la dimensión operativa, que esto pues sí prácticamente es donde encontramos o tenemos la posibilidad de encontrar el mayor número de hallazgos, debido a que pues esto no se detecta con un trabajo de gabinete, sino que tiene que ver más con un comportamiento y con una estructura propia de cada secretaría ejecutiva, y dentro también de sus capacidades institucionales para lograr establecer vinculación a nivel municipal. Dentro de la dimensión operativa, 4 secretarías ejecutivas dijeron contar con un área específica para asuntos municipales, mientras que 20 dijeron no contar con dicha área. Es decir, que hay una presencia a nivel de estructura organizacional. Hay una presencia solamente en 4 secretarías dentro de estas 24 que cuentan con un área para tratar asuntos municipales. En cuanto a mecanismos de vinculación o actividades de vinculación a nivel municipal para implementar la política estatal, 16 secretarías ejecutivas dijeron que contaban con mecanismos de vinculación o con actividades de vinculación a nivel municipal, mientras que 8 mencionaron que no contaban con ello. Por otra parte,
15 secretarías ejecutivas han realizado eventos regionales o municipales con motivo de la implementación, mientras que 9 no las han realizado. 13 han hecho difusión o conocimiento de su programa de implementación, mientras que 11 no. Y 7 de estas secretarías ejecutivas cuentan con evidencia de implementación de la política estatal por parte de los entes públicos municipales, en tanto que 16 no y uno sin respuesta al respecto. Dentro de esta dimensión operativa, contamos a la Plataforma Digital Nacional y pensamos en la posibilidad de que la Plataforma Digital Nacional sea también una forma de implementar la política anticorrupción y el trabajo que hacen las secretarías ejecutivas respecto a la difusión de la Plataforma Digital Nacional a nivel municipal. Y pues la pregunta de entrada es, ¿cuántos entes, si se sabe cuántos entes públicos municipales son sujetos obligados para la interconexión a la plataforma? En el caso, aquí me voy a permitir un comentario. En el caso del nivel municipal, es sumamente complicada no solamente la comunicación con los municipios, en el caso de Jalisco, con sus municipios, sí es no solamente sumamente complicada a veces la comunicación, sino identificar, al menos para nosotros, identificar qué estamos tomando como un ente público obligado a que registre información en la plataforma digital nacional, un ente obligado en términos del combate a la corrupción. Y voy a explicar muy brevemente por qué encontramos, por ejemplo, nosotros OPDs municipales que cuentan con una estructura, con una plantilla de personal, etcétera. Pero hay casos en donde hay OPDs intermunicipales, por ejemplo, y ahí la estructura es de un OPD, la estructura como plantilla es de un OPD y los recursos materiales son de otros, y entonces es un ente que no podríamos tomarlo como un ente público, por ejemplo, para la interconexión a la plataforma digital nacional en cuanto al sistema uno, por ejemplo, porque ya su plantilla de personal no, pues no tendría por qué hacer o registrar otra declaración si ya pertenece como adscripción a un ente público, a un OPD municipal. No sé si me estoy explicando, es decir, a nivel municipal hay una serie de interrelaciones entre los entes, sobre todo entre los OPDs municipales, que cuesta un poco más de trabajo distinguir y que incluso yo me atrevería a decir tendría que haber una serie de criterios rectores para identificar qué es un ente público a nivel municipal obligado a la interconexión a la plataforma digital nacional. Entonces, por eso es que esta pregunta, que a primera vista suena como muy básica, es muy importante, porque si una secretaría sabe cuántos entes públicos obligados municipales son sujetos a la interconexión, es muy importante a medida que demuestra el conocimiento que tienen sobre los municipios y no solamente sobre los ayuntamientos, sino sobre, en el caso de los OPDs municipales e intermunicipales. Entonces, en este sentido, 22 secretarías ejecutivas saben cuántos entes públicos municipales son sujetos obligados a la interconexión, a la PDN, mientras que 2 no lo saben. ¿Cuál es la situación que guarda el estudio especializado hasta este momento? La situación que guarda en este proceso de elaboración es que a la fecha se han realizado 6 entrevistas semiestructuradas, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Aguascalientes y Puebla, con la finalidad de cubrir el criterio de selección representativo de contar con al menos una CCA por región administrativa definido por la CESNA. Estaremos procesando la información de las entrevistas y esto sería en lo que tendríamos que trabajar a partir de este momento, en sistematizar la información de las entrevistas semiestructuradas, dado que la información de los formularios pues ya se encuentra ya se encuentra sistematizada y se las podemos compartir con gusto en algún drive que tenga toda esta información concentrada. Hasta este momento es como se encuentra la situación del estudio especializado. Eh, si si como investigadora se me permite dar una opinión al respecto de este estudio especializado, la verdad, una premisa muy importante es que este estudio especializado
con esta dimensión operativa y con esta dimensión programática, nos va a ayudar a explicarnos cómo es que los sistemas anticorrupción eh, podrán enfrentar con la versión 2.0 de su diseño, es decir, aquel diseño que debe de estar orientado hacia cómo los acuerdos de comité coordinador deben bajar hacia todos los entes públicos. Eh, la arquitectura de los sistemas anticorrupción desde su base jurídica está orientada a cómo se construyen los acuerdos colegiados dentro tanto de la comisión ejecutiva como del comité coordinador. Y a mí me parece que este estudio puede proveer de la información empírica necesaria y la información sistematizada necesaria para tener las premisas de las cuales partir a hacer la versión 2.0 de los sistemas anticorrupción, es decir, cómo los acuerdos van a bajar hacia la implementación o cuál es el tipo de comunicación y operatividad que deben tener de ahora en adelante los sistemas hacia los entes públicos y hacia el ente público más complejo que es el ayuntamiento, ¿no? Que son los ayuntamientos municipales. Y en ese sentido estaría el valor del estudio especializado y hacia eso se podría encaminar. Eh, Hasta aquí sería mi participación respecto a la presentación de este estudio y no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto estoy atenta. Muchas gracias, doctora Fátima. Yo invitaría a que guardáramos las preguntas tal vez para la siguiente etapa, la etapa de panel, aunque pues esto corresponde a lo que es el estudio de gabinete, decirles a las y los secretarios y equipos de las respectivas secretarías ejecutivas que nos mantenemos en línea abierta para cualquier duda, aclaración, precisión o alcance. Todavía nos faltan algunas secretarías que queremos hacer entrevistas. Entonces, muchas gracias, doctora Fátima. La verdad es que ha sido muy interesante. Sabemos que ustedes nos han dado tiempo, nos han compartido información. Quisiéramos ya ir más veloz en poder cerrar, pero bueno, esto es como los pasteles, ¿no? Hay que cocinarlo bien y les va a servir mucho a ustedes. Y espero también, estimada Paulina, Florencia, pues a la CESNA, a nosotros ya nos está sirviendo no solamente en ese espíritu investigador que dice Fátima, sino porque también esto nos ilustra sobre cómo proceder en los trabajos en el nivel estatal hacia el gobierno municipal y también tener referentes, ¿no? Tal vez, como lo presentaba Fátima, sí, hay un término de que la ley de Jalisco dice podrá, pero también entendemos y nos ayuda a ver el panorama nacional para dónde nos estamos balanceando. Y como bien lo decía la licenciada Paulina, programa de implementación, plataforma digital nacional son prioridades que debemos atender. Gracias, doctora Fátima. Si me lo permiten, pasamos en respeto a la agenda, al tiempo, y ya para darle el uso de la palabra a nuestras invitadas, procedemos al panel, la implementación de las políticas públicas a nivel municipal. Para este panel nos acompañan, y me permito de una manera muy breve presentar a la doctora Elizabeth Pérez Chiqués. Ella es profesora investigadora de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en México, y miembro del Rockefeller Institute of Government de Nueva York, en Nueva York. Obtuvo su maestría en política pública en la Universidad de Chicago y su doctorado en administración y política pública en la Universidad de Albany en Nueva York. Cuenta con amplia experiencia en la administración de programas estatales y federales en el gobierno de Puerto Rico, en las áreas de prevención de violencia familiar, niñez en edad temprana y programas de desarrollo comunitario, entre otros. Sus áreas de investigación se centran en la corrupción gubernamental y la cultura organizacional. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por acompañarnos. Doy también la bienvenida y nos complace que nos acompañe la doctora Yadira García Montero. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y dirigente de Compliance de Landeros, Castro y Mancera Abogados. Cuenta con una maestría en Investigaciones Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una amplia experiencia profesional y reconocimiento
en el área de estudios de combate a la corrupción y la integridad pública, desde un enfoque orientado al sector privado y su relación con la corrupción, con la prevención de la corrupción en este ámbito, desde el sector privado, desde el enfoque de compliance. Ambas aceptaron gentilmente cedernos su tiempo de agenda para esta jornada y llevar a cabo esta discusión que les proponemos se desarrolle en una primera intervención de hasta 10 minutos, que ellas hagan su primer planteamiento, una segunda ronda de hasta 5 minutos y abrimos un momento de preguntas y respuestas. Preparamos tres preguntas detonadoras, se las pongo sobre la mesa, doctora Elizabeth, doctora Yadira, que ustedes pueden tomar de arranque y a partir de ahí hacer su disertación. La primera pregunta sería, ¿cómo se manifiesta la corrupción en los gobiernos locales en México? Y con mayor énfasis en los gobiernos municipales. Pregunta número 2, ¿qué limitaciones se advierten en las políticas anticorrupción diseñadas a nivel nacional cuando se implementan en contextos municipales y cómo éstas podrían adaptarse mejor a las realidades locales? Y 3, dado los obstáculos estructurales, ¿cómo lograr que los municipios implementen políticas públicas más efectivas, obviamente en materia de combate a la corrupción? Si me lo permiten, doctora Elizabeth, te cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Posteriormente, doctora Yadira. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchos saludos a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes, que son realmente los expertos en corrupción municipal en México. ¿Verdad? Primero que nada, la corrupción es un tema socialmente complejo, es muy heterogéneo. A nivel municipal ha sido poco estudiado, es poco entendido. Es muy diferente institucionalmente y también cualitativamente de la corrupción que vemos en otros niveles de gobierno en México y también en otros países. Sin embargo, representa una cantidad impresionante de los recursos que se pierden a través de la corrupción. Algo importante es que los indicadores que más utilizamos no logran capturar el fenómeno, simplemente es, ¿verdad?, como decimos, es el síntoma, lo que estamos viendo, y al usar indicadores que no capturan el fenómeno, eso nos lleva a instrumentos anticorrupción que están destinados al fracaso también, pues estamos atendiendo simplemente los síntomas. En el trabajo con el doctor Oliver Mesa, que nosotros hemos hecho en municipios mexicanos y que ha sido replicado en municipios en Brasil, en Chile y en Puerto Rico, hemos visto que si caracterizamos la corrupción utilizando 4 dimensiones, podemos comenzar a entenderla mejor. Pues la corrupción varía muchísimo de municipio en municipio, de estado en estado, entonces es importante entenderla a profundidad. Lo primero que nosotros partimos de la consolidación de la corrupción. Al decir consolidación de la corrupción, hablamos de una corrupción que es sistémica, que está organizada, aceptada, que es la manera en que se hacen las cosas, ¿verdad?, en el determinado municipio. O sea, que ha llegado a un balance. Entonces, la corrupción consolidada es sumamente difícil de atender, pero también es muy variada. Para nosotros entenderla, usamos 4 dimensiones. Vemos, ¿verdad?, la presencia de las redes, quiénes son los actores que están involucrados, cuál es su manera de... ¿verdad?, su motivo, porque pueden haber redes que están muy enfocadas en lucrarse, pueden haber redes que están enfocadas en el bien común a través de la idea de que un partido es mejor que otro para el bienestar, y sin embargo estar usando herramientas que conocemos como corrupción, ¿verdad? Pero no toda la corrupción es igual y hace mucha diferencia si esas, ¿verdad?, herramientas se están usando o esas prácticas se están usando para lucrarnos o para adquirir o mantener poder. Entonces,
la respuesta sería diferente. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de corrupción consolidada, no es de que haya mucha corrupción, es que es una corrupción organizada con redes, ¿verdad? Y pasamos a la segunda dimensión, que son cuáles son los mecanismos organizacionales. ¿Cuál es esa socialización de los empleados públicos? También esa socialización de los ciudadanos. ¿Cuáles son, verdad, estas cosas más sutiles que mantienen estas prácticas? ¿Cuáles son los sistemas reales de incentivos? ¿Verdad? Pues yo puedo ser parte del municipio y no estoy de acuerdo con unas prácticas, pero si delato o si le digo a alguien, puedo ser castigado por mis mismas compañeras o compañeros. Entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son esas creencias, esa socialización que hay a nivel de los empleados municipales? Tercero, miramos los niveles y los mecanismos de opacidad. Y opacidad la distinguimos de la transparencia, porque pueden haber, ¿verdad? Oficinas de transparencia funcionando al 100%, pero como quiera haber mucha opacidad en las decisiones que se toman. Es bien fácil poner documentos en una plataforma, pero ¿qué opacidad? ¿Hay opacidad? ¿A qué niveles? ¿Dónde está? Y finalmente vemos la calidad de los controles y los contrapesos, los internos y los externos. Y ahí están, por ejemplo, los órganos internos de control. Y, por ejemplo, ahí vemos cuán autónomos son, a quién responden, cómo fue seleccionada la persona, el contralor o contralora municipal. ¿Cuántos recursos tienen? Y igual ahí también podemos ver el tema de los recursos humanos, que es crucial, y voy a hablar de eso en mi segunda intervención, y también la ciudadanía es sumamente importante. La ciudadanía puede ser un contrapeso importantísimo para la corrupción, pero ¿a qué está acostumbrada? ¿Cómo se relaciona con el Estado? Entonces, es que muchas de estas prácticas funcionan, ¿verdad? Es bien funcional tener una palanca para conseguir un servicio, es funcional pagar una mordida en vez de que te manden en el carro al corralón. Entonces hay que entender estas prácticas a profundidad. Pues muchas de estas prácticas también nos están dando información importante sobre otras áreas a atender, por ejemplo, acceso, por ejemplo, ¿verdad? Necesidades de la ciudadanía que están obteniendo a través de estas prácticas. Entonces, pues tenemos que hacer ese análisis inicial. Entonces, yo creo que no sé si hasta ahí o tocar un poco el segundo punto, con una... Adelante, te quedan Adelante. 5 minutos, estimada. Voy bien, gracias. Entonces, pasando a la segunda pregunta de las limitaciones en el tema de las medidas anticorrupción en un sistema así, cuando la corrupción está consolidada y que puede ser de diferentes maneras, hemos visto en muchos países que las medidas anticorrupción simplemente no funcionan, pues son capturadas. Decimos, ok, vamos a hacer algo de transparencia, lo capturamos para, ¿verdad?, lavarnos la cara y ser, ¿verdad?, y dar una impresión de ser algo que no somos. O vamos a establecer un servicio civil, pero realmente estamos contratando en base a lealtad más que a mérito. Pero esas cosas pueden ser muy simuladas. Entonces, si no hay unos cambios de fondo en cómo nos relacionamos con lo público, estas medidas anticorrupción van a fracasar. A nivel municipal, cuando la corrupción está consolidada, casi ninguna medida interna va a funcionar. O puede ser a nivel estatal, ¿verdad? A nivel estatal, si la corrupción está consolidada, requiere de intervenciones externas para poder atenderlo. Es bien difícil estando dentro de esas prácticas, de ese sistema, de esa organización, uno poder hacer cambios desde adentro. Entonces se requiere pues la ciudadanía, se requiere el periodismo, se requiere intervención de órdenes más altas de gobierno. Y entonces, dado estos, o sea, porque la corrupción, o sea, fácilmente, ¿verdad? Si lo vemos así como un sistema de gobernanza informal, puede
cooptar todos estos instrumentos anticorrupción. Entonces tenemos que estar, si hacemos un buen diagnóstico, podemos decir esto no va a funcionar o esto sí puede funcionar, pero eso tiene que comenzar nuevamente. ¿Cuáles son las redes involucradas y a qué nivel y dónde están operando? ¿Cuál es la lógica de esas redes y los recursos? ¿Cuáles son las prácticas y la calidad entonces de la opacidad, los niveles de opacidad y la calidad de los pesos y contrapesos? Dado estos obstáculos, dependiendo con toda esa variación que puede haber y con toda esa diferencia en la lógica de las redes, ahí pues todo debe empezar con un buen diagnóstico a profundidad, con un componente cualitativo importantísimo para empezar a detectar esas diferencias y pensar, ok, qué puede funcionar y qué no, y en qué áreas podemos trabajar. Por ejemplo, con los contralores municipales, vemos una cantidad altísima que son designados directamente por los presidentes municipales, y ahí pues hay una falta de autonomía muy grande y son un contrapeso más débil solo por la manera en que fueron nombrados. Pero si se hace un nombramiento de manera indirecta, que lo sugiera el presidente municipal, lo apruebe algún comité de participación ciudadana, esos procesos pueden cambiar la autonomía que siente esa figura, y así igual recursos humanos, así igual, ¿verdad? Otras áreas neurálgicas en la administración pública. Entonces, yo creo que un área de oportunidad importantísimo es el área en general de los recursos humanos. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Muy amable por este primer saque, esta visión de estas dimensiones de las redes, de la socialización, de los valores, de los intereses subyacentes en cada uno de los actores que participan. Esta opacidad más allá de la transparencia, sino que creo que lo sitúas mucho en estos mecanismos de discrecionalidad y arbitrariedad, no obstante la vigencia de mecanismos de acceso a la información pública y la parte de los contrapesos, tanto orgánicos como societales, ciudadanía, medios de comunicación y, por supuesto, la importancia y la necesidad de este diagnóstico. Te seguimos la pista. Todos los que estamos aquí, pues tenemos un nivel de experiencia y de trabajo hacia los municipios y coincidimos en que no podemos ser ingenuos, que hay fuerzas muy fuertes, pues que operan y están ahí y que no basta con las premisas de un buen diseño de política nacional, estatal o municipal, sino que hay que saber leer tras bambalinas o tras los renglones. Doctora Yadira, desde la experiencia del compliance del sector privado y en estas preguntas detonadoras, ¿cuál es su aportación, doctora? Muchas gracias, estimado Gilberto. Pues primero quiero agradecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, a ti, estimado Gilberto, y a la CESNA, por supuesto, al maestro Roberto Moreno. Y ahora sí que, citando a la doctora Fátima, en la opinión como investigadora, quiero felicitarles por ese trabajo tan grandioso que están haciendo desde la investigación, que por supuesto estoy segura que va a tener aplicación en la operatividad. De verdad estoy fascinada y me encantará leerlo, si lo pueden compartir una vez que lo concluyan. Y doctora Elizabeth, qué gusto compartir este panel contigo. Y pues bueno, he leído las cuestiones que has escrito con el doctor Mesa, que tiene también toda mi admiración y mi respeto. Entonces, pues bueno, pasaré a dar respuesta a las interesantes preguntas detonadoras que nos plantean en este panel. Por supuesto, muy agradecida porque concedan este espacio de diálogo, que creo que eso ya es un gran avance y que ya podemos empezar a establecer desde ahí vinculación y trabajo, ¿no? Primer problema que yo observo, de acuerdo con la ENSIG 2023, el 14% de la población experimentó al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicio o al tener contacto con alguna persona servidora pública algún hecho de corrupción.
El 83.1% de la población consideró que la población era frecuente y bueno, el costo promedio por víctima ya lo tenemos aquí. En otras ocasiones he hecho la comparativa de cuántas canastas básicas podríamos adquirir con el costo que se tiene promedio por víctima en nuestro país, donde tenemos inseguridad alimentaria. Entonces, un poquito eso para dimensionar. ¿Cómo se manifiesta la corrupción? Pues bueno, sabemos que la forma más común de corrupción en México es el soborno, el moche, la mordida, ese famoso cómo nos arreglamos. ¿Y por qué sucede? Precisamente como lo comentaba la doctora Elizabeth, pues bueno, hay una serie de cuestiones y de condiciones que nos van llevando hacia determinadas acciones. No se justifica, sin embargo, sí se explica al analizar el contexto por qué es que se decide optar por una línea que no es ética. Cuando pretendemos realizar un trámite y resulta que el trámite es demasiado burocrático, vamos a tardar demasiado tiempo en obtener determinado permiso, licencia, o bien simplemente no queremos que nos infraccionen, pues evidentemente resulta al corto plazo o de manera inmediata, pareciera ser más conveniente que optemos por cometer o ser parte de algún hecho de corrupción. Las maneras, otras maneras que también son bastante comunes, pues bueno, en los municipios sabemos que en cuestiones de obra pública tenemos un grave problema. Existen adjudicaciones directas, discrecionalidad en las licitaciones, dádivas al momento de conceder licencias y permisos. Hemos sido testigos y hemos visto cómo en determinadas investigaciones se ha documentado hasta dónde puede llegar una consecuencia de la corrupción. Recuerdo un estudio que se publicó después del último gran sismo en la Ciudad de México, donde citaban una frase que me parece muy interesante: la corrupción mata. ¿Por qué? Porque al momento de otorgar estos permisos, estas licencias de construcción, por ejemplo, sin tener adecuados fundamentos y sin haber analizado si era o no realmente viable otorgar determinados permisos, pues terminaron ocasionando muertes de niños y de muchísimas personas. Y esto es muy lamentable y es importante que lo pongamos sobre la mesa para que nos duela la corrupción y que veamos que sí nos llega a afectar y que sí nos pega a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, nos pega la corrupción. Muy bien, sobre la segunda pregunta, me parece muy interesante hablar de limitaciones que podemos advertir en las políticas anticorrupción que se diseñan a nivel nacional cuando se intenta aterrizar en un contexto municipal y cómo mejorarlas. Pues bueno, desde lo que mencionó la doctora Fátima hasta las ideas que comentó la doctora Elizabeth, si entramos al análisis del marco jurídico, podremos observar que tenemos un marco jurídico ambiguo, poco claro. Atendiendo al federalismo, es cierto que las legislaciones estatales son heterogéneas, y esto no me parece mal. Lo que me parece grave es que no tengamos claridad muchas veces en distribución de facultades, de atribuciones, que no se hayan establecido desde que se legisló, desde que se pensó en este sistema, que no se hayan establecido mecanismos de coordinación claros, siendo que estamos hablando de una instancia de coordinación. ¿Y esto en qué terminó? Pues bueno, en muchas controversias jurídicas que pues seguramente muchas y muchos de quienes estamos aquí pudimos atestiguar. Incluso fueron controversias que tuvieron que resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra cuestión, ni siquiera tenemos en nuestro marco jurídico la definición de corrupción. Si no tenemos una definición legal de corrupción, esto impacta en la percepción y la concepción que tenemos. La concepción que tenemos todos de corrupción, todas y todos, es distinta. Pero si ni siquiera tenemos una base de definición legal, pues bueno, evidentemente la concepción llega a ser más variada y la percepción en consecuencia
termina siendo una percepción muchas veces equivocada. Entonces, estos índices que a veces tenemos, pues si no tenemos un indicador, como bien lo mencionaba mi compañera de panel, si no tenemos un indicador que logre medir realmente lo que se tiene que medir, pues en consecuencia lo que intentamos implementar como solución también está equivocado. Por otro lado, tenemos el tema de la representación municipal, que la doctora Fátima lo mencionó bastante bien en el mapeo que hizo. Por ahí hay un ejemplo de alguna legislación estatal, particularmente la de Aguascalientes, que recuerdo que daban una participación del 1/7 a la participación ciudadana y que permitían que participaran los órganos internos de los municipios, pero sin derecho a voz ni voto. Entonces, pues aquí ya nos da una idea de que en realidad no se toma mucho en cuenta desde la legislación a los municipios. Y luego, si los vamos a voltear a ver y si los vamos a integrar, tenemos que estar seguros de que les hemos otorgado la capacitación necesaria y que se ha pasado por un proceso de selección lo suficientemente adecuado para que en el momento en el que lleguen a sentarse en una mesa donde se van a tomar decisiones tan relevantes y que llegan a generar impactos grandes, estén listos y listas para poder tomar estas decisiones e imponerse. También hay que decirlo tal cual, ¿no? Muchas veces es necesario que se impongan. Otra cuestión es la selección de órganos internos de control. Y esto ya lo mencionaban previamente, pero bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos autonomía en la designación de quienes los van a integrar y de sus funciones. De otro modo, no van a poder tomar decisiones autónomas y además en el momento en el que decidan tomar alguna decisión que vaya en contra de intereses de las personas que los designaron, pues bueno, ya sabemos el camino, ¿no? Evidentemente, optan por pedirles la renuncia, digámoslo de una manera políticamente correcta. También necesitamos procesos de selección establecidos para perfiles idóneos, claros y transparentes. Necesitamos manuales y capacitaciones claras. He platicado en otras ocasiones sobre los problemas que representa el marco jurídico y en este momento también lo mencioné. Sin embargo, me parece que en este punto y ya en el momento en el que estamos, tras los años que llevamos del origen del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece que lo que podemos hacer y que está a nuestro alcance es crear manuales, protocolos y lineamientos desde nuestros niveles, desde nuestros alcances y empezar a trabajar de abajo hacia arriba. Así que vayan subiendo las cosas y que se vayan ordenando las cosas respecto de aquellos vacíos o lagunas que lamentablemente cuando se legisló pues no se pensó en ello. Y por otro lado se requiere también monitoreo permanente. Tenemos que estar constantemente monitoreando, haciendo ajustes, revisando y verificando que se cumpla todo lo que necesitamos. Otro punto importante son los recursos. En el presupuesto de ingresos y egresos, los municipios deben destinar recursos a la implementación de estas políticas anticorrupción en su propuesta. Y por parte de las entidades federativas, también destinar recursos para que existan plataformas en línea que se puedan vincular con municipios y que otorguen así mecanismos y facilidades para que exista transparencia. No sé cómo voy de tiempo, Gilberto. 1 minuto para que cierres esta etapa ya. Ok, perfecto, muy bien. Por último, ¿qué necesitamos? Necesitamos coordinación real, fiscalización real, dejar de lado el llamado compliance o cumplimiento de papel. No necesitamos que nos muestren una INE escaneada de una persona a la que se le entregó el apoyo de 10,000 pesos por parte de determinada área del servicio público municipal. No, lo que necesitamos es que se compruebe que de verdad se le entregó. No basta con una copia de su identificación oficial que previamente fue recabada por un tema electoral.
necesitamos auditorías exhaustivas, aleatorias, fiscalización real y empezar a implementar el compliance en el servicio público. Yo creo que me quedo aquí, Gilberto, y continúo en la siguiente etapa. Gracias. Muchas gracias, estimada Yadira. Nos pones de manera muy concreta y sobre la mesa elementos que nosotros vivimos o tal vez padecemos al día a día. Cuando afirmas, en el momento que se legisló, no se previó muchas cosas que están ocurriendo. Y eso es parte de los procesos y de los fenómenos de cambio y de diseño institucional. Hubo una teoría de cambio, una serie de premisas que guiaban la formulación, el proceso de gestación del sistema desde el Congreso y, por supuesto, también desde los órganos decisionales como el Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva, el propio Comité de Participación Ciudadana cuando actúan en pleno, pero que al tiempo pues van ocurriendo distorsiones, movimientos, divergencias que nos alejan del núcleo central y que también lo pusiste sobre la mesa, mecanismos de coordinación. Cuando nos entrevistan seguramente a ustedes, colegas, secretarias, secretarios, de pronto que tenemos intervenciones en medios de comunicación, bueno, el sistema surge para que existan mecanismos de coordinación y fortalecer la acción y la intervención articulada de las instancias ya existentes, las 7 que conforman el comité coordinador, y con base en eso potenciar la intervención para mitigar el problema público, la corrupción. Y muchas veces hacemos muchas cosas y no necesariamente mecanismos de coordinación. Y no solamente las secretarias ejecutivas, porque nosotros estamos a la saga de lo que nos indiquen el comité coordinador, sino, insisto, esta secuencia y estas instancias que pues forman la alta dirección de los sistemas nacional y estatal. Tenemos prevista una segunda ronda, pero sin duda lo que enriquece el diálogo, el conversatorio, son las preguntas. Yo quisiera, si me lo permiten, Elizabeth, Yadira, abrir ya al micrófono a las secretarias, a los secretarios y también a funcionarias y funcionarios de las secretarías ejecutivas que nos acompañan. Y si tienen alguna intención, alguna pregunta, adelante sobre este tema que han estado exponiendo nuestras invitadas, obviamente en el tema de la implementación, diseños legales, retos operativos que pues ustedes enfrentan y que quisieran aprovechar y cuestionar aquí a nuestras panelistas. Adelante, que si alguien quiere, le pido levante la mano y nada más diga su nombre, de qué entidad es, y nos encantaría escucharlas, escuchar los secretarios, secretarias. Buenas tardes, tengan todos. La verdad es que no hallo dónde levantar la mano y me disculpo si es que había otro compañero o compañera. Adelante, Juan Carlos. Les saludo con mucho gusto, servidor Juan Carlos Alvarado, desde Nayarit, servidor y amigo de todos ustedes. Qué actividad tan interesante y tan enriquecedora. Me gustaría nada más compartir la experiencia y para concordar en lo que las compañeras tan profesionales, que por cierto me gustaría que luego me compartieran su número para ver qué podemos hacer aquí en Nayarit, nos están exponiendo, y yo efectivamente he identificado que el eslabón más débil en cuanto a todo el encadenado gubernamental, tanto federal, estatal, autónomos, descentralizados, etcétera, pues son los municipios. Y efectivamente, en este recorrido que hemos emprendido a lo largo de estos últimos 6 meses del 2024 y principios de este 2025, la situación del estado de Nayarit pues no es diferente a como ellas mismas lo están manifestando. Es decir, ¿qué es lo que yo observo? Estuve en un municipio que no lo voy a particularizar, apenas hace unos días, ¿verdad? En donde me presentaban a una joven de 18 años, prácticamente 19 años, que acababa de tomar el puesto de contralor de un municipio, que era hija de una comadre de un presidenta municipal.
y siempre la idea desde que estuve en buena gobernanza o en la Contraloría ha sido el qué tan factible sería que los puestos de contralor, sea municipal, estatal, y me atrevería a fantasear en el campo de esa fantasía, de ese círculo, qué tan factible ven que pudiera concursarse o abrirse a convocatoria al puesto de contralores, dado que, aunque sí son ratificados por los cabildos y por en este caso de cada uno de los gobiernos, aún a nivel federal, en este caso son ratificados por el Congreso, por el Congreso, pues ¿qué tanto cabe esta figura para que se concurse y se abre a perfiles que inclusive sean transseccionales o trianuales, perdón, en este caso en el campo de los municipios? Esa sería mi pregunta y mi aportación. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Por supuesto, la experiencia de Nayarit que has venido impulsando muy, muy interesante con la presentación del programa de implementación y la suma que has logrado. Te felicitamos. Adelante, ¿alguien más? Vamos tratando de juntar unas 2, 3 preguntas para que nuestras expositoras puedan ahí articular. Está muy concreta la que nos presentas, estimado secretario Juan Carlos. ¿Alguien más quiere aprovechar y hacer alguna pregunta? Vi por ahí a Sergio de Tlaxcala, así como con ganas de prender la cámara. ¿Ibas a decir algo, estimado Sergio? Bueno, sí, de momento no la hay, igual pueden ponerla en el chat. Este, bueno, adelante. Si no hay alguien, por favor, contestar o hacer algún comentario de lo que nos pregunta el secretario de Nayarit. Quien guste empezar. Bueno, pues empiezo. Muchas gracias por compartir su experiencia. Yo pienso que precisamente ese tipo de medidas es el que debemos estar pensando y experimentando. Yo creo que como mencioné antes, cuando la corrupción está consolidada en un municipio, se requieren intervenciones externas. Pues nosotros mismos, estando ahí metidos, no podemos, es bien difícil, aunque nosotros no estemos de acuerdo, estando ahí metidos es bien difícil. Entonces sí se necesita como esa autonomía que sí se podría asegurar quizás con esos concursos abiertos, pero además de la manera de designación, o de verdad o de competencia, el otro tema de la autonomía serían los recursos, asegurarnos que esa figura tenga los recursos, los respaldos para así poder, verdad, como dicen, tener dientes para responder a las diferentes situaciones en el municipio. Y quería comentar también, ¿verdad? Cuando dice lo de la joven de 19 años, pues que a nivel municipal pasa mucho esto y pasa en México, en Chile, en Puerto Rico, en todas partes, que son lugares pequeños, que las personas se conocen, que puede ser, ¿verdad? No es ese el caso, pero muchas veces pues son pues familiares, entre familiares, son todos amigos, grupos entonces que eso también, esa realidad municipal es diferente, pues son lugares pequeños, entonces es algo también a continuar pensando. Gracias, doctora Elizabeth. Yadira, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Licenciado Juan Carlos, pues qué gusto. Estoy segura que está haciendo una gran labor por Nayarit. Coincido totalmente con la doctora Elizabeth. Eso sería lo ideal, que se abran convocatorias. Eso es hacia donde estamos pugnando, ir hacia establecer criterios de selección, requisitos específicos que reúnan el perfil idóneo, que se abran estas convocatorias y que los procesos sean claros y transparentes, los procesos de elección. Ahora, lo que mencionas sobre esta chica, pues sí, claro que es muy común y en México tenemos un problema de confusión de percepción entre la solidaridad, la amistad y la corrupción. No alcanzamos a diferenciarlo muy bien. Hay investigaciones muy interesantes en temas sociológicos y culturales que hablan precisamente de esto, y entonces a veces cuando alguien se niega, digamos, a otorgar o abrir ese espacio para la hija o el hijo de su primo, de su compadre, que en algún momento le hizo un favor, pues pareciera que está atentando contra esa relación. Entonces, el tema ya de las relaciones incluso es bastante complejo. Muchas gracias. Gracias, Yadira. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra
pregunta. Adelante, apreciado secretario Juan Edgar de Zacatecas, te escuchamos. Muchas gracias, estimado Gilberto. Saludos a todas y a todos. Primero, para agradecerle a la doctora Elizabeth Pérez, tanto como a la maestra Yadira García. Gracias por compartirnos sus conocimientos en este tema. Mucha falta nos hace. Tengo una duda, saber su opinión respecto a los mecanismos que ya se exponen, que no es muy homogénea la selección para los titulares de órganos internos de control o contralorías municipales en los más de 2.470 municipios que tenemos y que se siguen sumando municipalidades, pero muy en particular en un tema que puede ser más de nuestro alcance. ¿Qué opinión les merece que algunos sistemas estatales anticorrupción incorporan autoridades a lo que puede ser un sistema municipal anticorrupción, que no es el órgano interno de control? Hay municipios que están integrando secretarios del ayuntamiento u otras autoridades, y considero que de manera natural todos los municipios deberían de incorporar al órgano interno de control o al contralor municipal, atendiendo la normatividad municipal, local y la federal, toda vez que la Ley General de Responsabilidades establece. Todos los entes deben tener un órgano interno de control. ¿Sí? ¿Qué opinión les merece al respecto? Les agradezco mucho su atención. ¿Sería cuánto? Gracias, estimado Juan Edgar. Si no hubiera alguna otra pregunta, adelante, les cedemos el uso de la voz en otra ronda a nuestras expositoras. Eres doctora Elizabeth. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Yo pienso que debemos estar muy vigilantes con cómo se constituyen los sistemas municipales anticorrupción. Si no se hacen, si no se establecen bien, simplemente van a estar replicando y fortaleciendo la corrupción en el municipio. Y sobre esto ha escrito mi colega Oliver Mesa, que pueden ser igual que pueden ser, que puede ser un instrumento más capturable. Entonces, pues yo pienso que es importantísimo los órganos internos de control, pero si se da ese paso previo de asegurar que son autónomos y no están en representación de los grupos que ya están, ¿verdad?, controlando la corrupción o están basándose en el tema de la lealtad, que como dijo la doctora, es un obstáculo inmenso que no estudiamos lo suficiente, el tema de las amistades, los familiares, la confianza, la lealtad y cuánto eso incurre en los procesos de corrupción y la barrera inmensa que es para hacer algo al respecto. Gracias, doctora. Adelante, Yadira, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Gracias, Juan Edgar. Un gusto. Pues bueno, a ver, hablabas de que no hay homogeneidad y quiero detenerme un poquito ahí antes de tu pregunta, en cuanto a la selección. Ahí a mí me llama la atención y me gustaría retomar un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hace años hablaban de que tienen que ser equivalentes las decisiones y las conformaciones en cuanto a funcionalidad. Y a mí me agrada esa parte, porque creo que empezamos a delinear o delimitar hasta dónde podemos mover este margen de maniobra y este federalismo de las entidades federativas, porque creo que muchas veces eso es lo que falta cuando se legisla desde la ley general. Creo que ahí es donde empiezan a quedar esos vacíos y donde entonces empieza a volverse todo un desastre. Por otro lado, efectivamente creo que sí se tienen que integrar cuando la legislación así lo indique, pero si me preguntan mi opinión, pues si estamos viciados desde la manera en la que se seleccionaron,
pues ya sabemos cuál va a ser el destino de esto, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un rediseño del marco normativo para los procesos de selección y que entonces podamos ir encaminados hacia un buen funcionamiento apegado a la ética, que se llegue ahí por preparación, por méritos, con autonomía y que entonces sí se les pueda integrar para que las decisiones que tomen o las participaciones que tengan en esta conformación de los órganos, pues que sean decisiones objetivas y éticas, no apegadas a la integridad. De otro modo, pues la teoría del árbol venenoso, ¿no? Si la raíz está podrida, el fruto corre la misma suerte. Muchas gracias, estimada Yadira. Sin duda, todo un tema de profesionalización del servicio público y de pues capacidades instaladas para que se cumplan las premisas del control interno preventivo y pues ayude en esta rendición de cuentas interna que en la figura de los órganos internos de control pues sin duda es cada vez más importante. Y esas asimetrías, por supuesto que hay ayuntamientos muy fuertes, por ejemplo, en Jalisco el caso de Zapopan y Guadalajara son procesos abiertos donde inclusive el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción participa en opiniones técnicas, aunque finalmente decide el presidente, el alcalde, pero son procesos abiertos que sin duda sujetan a un escrutinio a los aspirantes y participantes. Y bueno, hay toda esta famosa frase de cuotas y cuates, y que también lo que mucho se ha dicho es, pues puede estar vinculado, pero tiene que garantizar niveles de profesionalismo, de conocimiento y de mérito, que finalmente son elementos vigentes. Pues, ¿alguna otra pregunta, maestra Georgina? Compartirnos todo el gran trabajo municipal que tienes en Puebla. ¿Quieres decirnos algo? Y ya con eso cerramos. No, pues únicamente reconocer que tu última pregunta detonadora de cómo lograr que las leyes y los lineamientos políticas que se diseñan a nivel federal se puedan aplicar efectivamente en un ámbito municipal donde la diversidad de nuestros municipios es tan diferente y tan rica. Digo, tenemos tantos, en Puebla no tenemos tantos por usos y costumbres, pero en Oaxaca todo lo que tenemos por usos y costumbres que ni siquiera se apegan a una ley electoral, por ejemplo, ahí vamos de pierde. Acá, pues, tú acabas de poner a Guadalajara y a Zapopan como algo genial que muchos quisiéramos replicar, porque el nivel de desempeño y de bienestar y calidad de vida que han logrado tanto en Guadalajara como Zapopan, pues ya lo quisiéramos en muchas ciudades, no solo grandes, sino medias. Pero bueno, en Puebla tenemos el municipio, uno de los municipios más pobres de la República, no solo del estado, y sus prioridades y sus caminos y su atención a la gente muchas veces son más apremiantes que atender este tipo de temas. Y no se dan cuenta que el atender este tipo de temas ayudaría a que el dinero sí le llegue a sus caminos, sí le llegue a sus obras de agua, a todo lo de infraestructura social. Entonces, ¿cómo llegar a ese medio, a ese nivel de aplicación donde municipios altamente desarrollados como los tuyos, los que acabas de mencionar, pueda replicarse en un municipio de recursos muy pobres, de orografía diversa, de infraestructura carretera y de infraestructura básica pobre? Ese es el gran reto. Coincido, maestra Georgina, y me recuerdas que cuando salimos a los municipios, a las regiones, a hacer los talleres de implementación, a promover los programas institucionales anticorrupción, pues nos atienden con mucha gentileza las funcionarios y los funcionarios de la zona norte, Mezquití, que es uno de los municipios más pobres también del país. Jalisco tiene esa dualidad de desigualdad, tiene esa desigualdad con esos extremos de sí, Zapopan y Guadalajara de los más ricos y Mezquitic de los más pobres del país también y en gran medida de mucho, una región muy grande. Y a veces lo que ellos nos dicen, pues todo eso está muy bien, pero no tenemos camión para la basura. Pues todo eso está muy bien, pero hay fuerzas fácticas que operan servicios y con los cuales hay que
enfrentar una serie de situaciones. Entonces, es lo rico de compartir experiencias, de salir a los municipios, de dejar el escritorio y andar allá en las regiones con todos los cuidados. Y coincido totalmente, secretaria. Y como esta, todos mis colegas, pues sabemos que nos enfrentamos a situaciones sumamente adversas. Por eso estos espacios nos ayudan y nos van orientando a calibrar nuestra acción, implementación y evaluación. Pues prácticamente si alguien más no tuviera alguna pregunta, algún comentario, no me restaría sino agradecer el favor de su tiempo, de su agenda, de su atención por habernos acompañado a esta segunda jornada municipal, a este panel de la implementación de las políticas anticorrupción a nivel municipal, a la doctora Elizabeth Helen Pérez Chiqués. Muchas gracias, doctora, por ser tan amable y desde que te invitamos el año pasado nos aceptaste esta participación. Esperamos continuar en colaboración contigo y, por supuesto, atentos a la producción en la literatura del campo de políticas públicas que sueles generar. Gracias. Doctora Yadira, nuevamente un gusto. Nos acompañaste en la FIL 2024 y nos da mucho gusto que nos hayas tomado también pues la invitación de participar. Les haremos llegar su reconocimiento también firmado por el maestro Roberto Moreno y a todas las secretarias, los secretarios, muchas gracias por conectarse, colegas. Pronto nos veremos, Guadalajara 25 y 26, Zapopan será, 25 y 26, un congreso internacional de combate a la corrupción e integridad pública. Ya estamos calentando motores, pronto tendrán información. Y la Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción el jueves 27 de marzo a las 10 de la mañana, como usualmente. Y bueno, esperamos tener una agenda ampliada de mucho trabajo, de discusión, de liberación y de fortalecer capacidades. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todas y todos. Un momento, por favor. Adelante. Nada más, si pueden encender su cámara, nada más para una captura de pantalla, Maestro por Gerardo, favor. doctor Gerardo, no te saludé, ya te estoy viendo. Miren, es que ya cuando prenden las pantallas, pues ya los veo. Gerardo, qué gusto que nos acompañes. No, Este, gracias a ustedes, muy atentos aquí y gracias a las ponentes por esta charla tan amena. gracias, Florencia. Ándale, Sergio, Juan Carlos, ojalá y nos compartas tu imagen. Ahí está, Juan Carlos, desde el hermoso estado de Nayarit. Todos los estados son hermosos, todos, todos. Muchas gracias. Bueno, pues aunque, a ver, ahí está. Quintana Roo, muchas gracias. Estado de Muy bien. México, Erika, gracias. Saludos al maestro Víctor, por favor. Alma, gracias por Este, acompañarnos. pues Ya, yo creo que ya tomamos la captura, ¿no? Para no ahí van, ahí van. entretenernos tanto. Sí. Listo. Adelante, estimada Fátima. Tú nos marcas. ¿Listo? Va. Una, dos, tres. Listo. Muchas gracias a todos por su participación. Les enviaremos la liga para el Drive y que tengan acceso a los materiales en estos días. Y Gracias. se coloca en la página web, posteriormente colocamos el video donde ustedes ya tienen conocimiento. Gracias a todas, a todos. Alma, un abrazote, gracias. Un abrazo, cuídense Juan mucho. Edgar, un Saludos. placer. Gracias, un abrazo. Siguiente tarde. Gracias, Florence. Hasta pronto.